¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos ya en el 19º de domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Jaime? Saludos, Padre Victoriano. ¿Qué tal? Hola. Saludos, Jaime, Padre Victoriano, y a los que nos escuchan. Bien, pues aquí estamos. ¿Qué nos dices, Miguel? A ver, platícanos algo. Híjole, me encanta el evangelio que nos toca hoy reflexionar para el domingo, proclamar. Me encanta porque pues me da la sensación de que está mal entendido. Me parece que pues la gente piensa de ordinario que Pedro dudó y por eso se hundía en el agua. Por eso se hundía en el agua, porque había dudado. Me adelanto a la lectura diciendo que, pues, no, tal vez no es esa la interpretación indicada, porque si fuera que Jesús hubiera querido que los discípulos hicieran experiencias de caminar sobre el agua, pues después del fracaso de Pedro, de la duda de Pedro, le hubiera dicho a Juan, ven, o a Santiago, ven, o a Victoriano, ven, o a Jaime, ven, pero jamás hizo estas prácticas de caminar en el agua. La duda de Pedro no significa que haya dudado en medio de la caminata. Hay que analizar un poquito los recursos o los símbolos del texto para ver a qué se refería Mateo cuando decía que Pedro había dudado. Entonces, pues baste como provocación para leer el texto. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Perfecto, Jaime, como siempre. El lector oficial del Invite 4. Bueno, Jaime, por favor. Bien. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muy bien. Es que es un pasaje muy emocionante para mí, porque la duda de Pedro es prácticamente la duda mía siempre, ¿no? Voy a poner una explicación breve de los elementos. El mar en las Sagradas Escrituras es un símbolo del mal, con L. El mal que se acecha a las personas. Recordemos que el pueblo israelita no era un pueblo de navegantes, no era como los fenicios o como los egipcios, como los romanos,
ellos le tenían mucho miedo al agua porque habían tradicionalmente vivido en el desierto. Eran beduinos, originalmente eran pastores. Y entonces el agua no sabían en general nadar. En general los israelitas no tenían contacto con el agua. Por supuesto que en Galilea, en este lago que llamamos el Mar de Galilea, pues es un lago. Por supuesto que los pescadores sabían nadar, pero el contenido del pasaje hace referencia a este pueblo que no tenía miedo del mar. El mar era una fuerza majestuosa. Hay textos en el Antiguo Testamento que hablan del orgullo de las aguas, del orgullo del mar, que Dios es el único que le puede poner esclusas, límites al mar, ¿no? Entonces, de eso se trata el pasaje. El pasaje se trata de una barca, de los pescadores. La barca es un símbolo antiquísimo de la iglesia. La barca de Pedro es un símbolo de los 12 apóstoles de la iglesia que van sobre el mar, sobre el mal en el mundo, que la iglesia va sobre el mal del mundo, pues remando hacia un destino común. Entonces, si pensamos que Pedro, viendo a Jesús espantados todos porque creían que era un fantasma, esto habla de cuántas veces nosotros podemos confundir a Jesús con una ilusión, con un fantasma, o un mito, o una idea que pues a veces pensamos que no es cierto, que no está la presencia de Jesús en la iglesia, la presencia de Dios en el mundo. En el mundo vemos las olas que amenazan a la barca y sentimos miedo. Y entonces le duda Pedro. La duda de Pedro es esta: si eres tú, si eres real, mándame ir hacia ti. Lo chistoso, lo gracioso, lo cómico es que Jesús le dice, ven. Porque Jesús es real. Jesús es real. La condición que le pone Pedro, si eres real, mándame ir a ti. Entonces, Jesús no le queda de otra más que decirle ven. Y entonces Pedro se baja de la iglesia, se baja de la barca y comienza a hacer sus pininos solito. Yo creo que esto es lo que me pasa a mí, no sé si les pase a ustedes, que en general la barca ir con los apóstoles, ir con los hermanos, es una cosa muy difícil. Es como un acto de fe, ¿no? Es como creer que la barca se mueve a pesar de que vemos la mediocridad, a pesar de que vemos en nosotros mismos el pecado, a pesar de que vemos todo y decimos, aquí no está Jesús. Hay que bajarse de esta barca, hay que bajarse e irse y hacer la ruta solito. Eso es como un individualismo nos pesca cuando nosotros no queremos y no queremos captar que en la barca es la única salvación, ¿no? En la comunidad de los apóstoles, en la comunidad de los discípulos, nosotros tenemos que estar remando contra las inclemencias del mar, de la vida. Y entonces Pedro se decide a hacer un solito. Ajá. Mándame ir hacia ti. Como si Jesús no estuviera en el grupo, como si Jesús no estuviera en la iglesia. Mándame ir hacia ti. Y entonces Jesús le dice, ven para que hagas la prueba de cómo te va de solito, ¿no? Si tú quieres abandonar a los 11 restantes y piensas que tú eres el único que vienes hacia mí, que puedes venir hacia mí, ven, haz tu prueba. Yo no te digo que no te voy a decir, Pedro, quédate en la barca, estás más seguro en la barca.
más seguro en la iglesia, más seguro en la comunidad. No, si tú quieres, haz tú solito y vamos a ver cómo te va. Y entonces Pedro se baja y entonces comienza a caminar y por supuesto al sentir el embate de las olas le da miedo y se comienza a hundir. ¿Por qué? Porque el único que puede dominar el mal es Dios. Y Dios nos ha puesto en una barca, una hechura humana para poder sobrevivir en este mundo. La comunidad es la sobrevivencia de los cristianos en el mundo y entonces no podemos caminar solitos por nuestra fuerza. Aunque tengamos toda la fe del mundo, no podemos caminar solitos en este mundo. El embate de los problemas, de las pandemias, de las dudas, nos va a hacer que nosotros nos hundamos. Y Jesús le dice, lo sube a la barca, otra vez lo sube a la barca, quédate allí, ya viste que no puedes hacer solitos, quédate en la comunidad, por más mal que pienses de la comunidad, por más dudas que tengas de que yo no estoy allí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que yo estuviera físicamente aquí, presencialmente aquí? Y entonces Pedro y los apóstoles, hay algunos pasajes de Jesús caminando sobre las aguas que dicen que cuando Jesús entra a la barca, tocan la orilla, ¿no? Tocan la orilla, tocan a donde iban. La barca va a la presencia de Jesús, toca el destino final. Y entonces tenemos esta metáfora enorme que significa nosotros, por más que dudemos de la presencia de Jesús, lo sentimos como un mito, un fantasma, pero a través de su palabra nosotros vamos avanzando en la iglesia, avanzando en la comunidad. El destino final del cristiano es formar comunidad en la presencia de Jesús. Y entonces llegamos a la orilla, llegamos a nuestra meta. No tenemos que hacer solitos, como decía en la provocación de antes de la lectura, es muy fácil pretender hacer solitos. Pero Jesús nunca les dijo a los apóstoles, vamos a hacer la prueba, a ver quién se quiere bajar de la barca, que camine unos pasos, aunque esté el mar tranquilo, vamos a comenzar con 5 centímetros de mar, vamos a comenzar en un lugar bajito. Como enseñamos a los niños a nadar, Jesús no enseñó a sus apóstoles a caminar solitos en el agua. No enseñó a nadie a caminar solito. A todos nos mete en una barca y nos lanza hacia el destino final, que es meterlo a él en la barca para tocar la meta, ¿sí? Me parece que habla de mí este asunto, porque yo, como soy rebelde, antes era más, ahorita con los años me hice pues más tranquilo, pero siempre me he querido salir de la barca. Me he querido salir de la barca, me he querido salir de la iglesia, porque no me satisface, porque veo el pecado y la mediocridad y la falta de compromiso, no solo de los curas, sino de los laicos, de los catequistas. Cuando citamos a una reunión, no llegan, llegan tarde, quedamos en muchas cosas que no se cumplen jamás, que pues la gente es floja, y yo me da por salirme de la barca. Hubiera sido muy posible hacer estos videos solito, pero a mí, ustedes dos, me dan la impresión de que estamos navegando juntos. ¿Qué les parece?
Pues ya nos dejaste totalmente sin Sí, palabras. No, muy bien, muy padre el- la perspectiva que le das. Eh, sí, es verdad, es verdad. Yo, si lo paso a mi experiencia, pues a veces mi experiencia a lo mejor no es salirme de la barca, sino quedarme en ella, pero sin, sin Sí, aportar nada, ¿no? sin moverme, que eso sería mucho más peligroso. Ya tú ajá, tienes la gracia de ser rebelde y tú saltarte, ¿no? Y ahogarte y gritarle a Dios, sálvame. Pero bueno, a lo mejor mi experiencia ha sido otra, mi experiencia ha sido a lo mejor más pasiva, decir, sí me quedo en la barca, pero pues al fin ignorar, ¿no? Pero lo valioso de este texto es, pues sí, todo lo que, el enfoque que le das, yo creo que es el, pues el atinado, desde donde se puede ver este texto, desde donde se puede vivir, porque curiosamente Jesús dice al inicio, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la otra barca, Él es el que va calando, congregando, y al final, curiosamente, los discípulos son los que proclaman la fe. Dicen, dice el texto, los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. así es. Parece que la expresión de fe es comunitaria, es desde toda esta experiencia que ya tú estás revelando, y no dice, Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, solito. No lo dice ni como representante, sino subieron a la barca y todos se postraron y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que esta es la experiencia a la que vamos, proclamar que Él es el Hijo, que Él es el que tiene el poder sobre nuestro mal, no nosotros como quisiéramos. Y bueno, todo este proceso de aventarnos a ser solitos, yo creo que también es un fenómeno que está viviendo la iglesia, de hacerlo solitos. Queremos integrarnos todos y varios ponemos alguna iniciativa, a ver si se integran acá, otros, pues a ver si se integran acá, a ver si se integran pues desde la jerarquía, desde acá, otros desde una buena iniciativa. Parece que son intentos por integrarnos, por vivir esta comunidad. Y yo creo que sí, Jesús nos va tendiendo la mano, pues hasta que gritemos, Señor, sálvanos, porque creo que todavía estamos haciendo las cosas solitarias, bueno, así. Entonces, sí, está muy bien el enfoque y este final, el final es todos juntos proclamando a Jesús como Hijo, el Qué Hijo de bueno Dios. que apuntas la confesión comunitaria que se me estaba escapando. Qué bueno que la apuntas porque sí es necesario que la confesión de fe no sea personal. Eso es lo que Pedro quería, una salvación personal y una confesión personal, una fe personal. Y la duda de Pedro no es que se haya hundido por su falta de fe. Eso no es la duda. La duda es, si eres tú, mándame ir hacia ti. Ahí está la duda. Y luego viene el miedo, porque él no tiene el poder en sí mismo de caminar sobre las aguas. El único que tiene el poder es Dios, Jesús. Sí. Víctor. hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al Invite. No, bueno, ya despierta, por favor. Bueno, la verdad es que tu comentario me provoca muchos sentimientos, entre gusto y enojo. Me gusta esta idea de bueno, he proclamado y he predicado siempre en este sentido de la vida cristiana no puede no ser comunitaria, porque de otra manera no hay sentido en la vida cristiana, ¿no? Entonces, esta realidad a la que nos llama Jesús, ¿no? Que es como totalmente comunitaria, de relación, lo hemos dicho muchas veces. Y entonces, eso me da mucho gusto. Lo que me inquieta y me enoja, pero es por rollos míos, no por las palabras tuyas, porque yo en muchos sentidos me encuentro también en el deseo profundo y fuerte de dejar la barca, o no sé si dejar la barca, porque eso es lo que me enoja. Es decir, pero repito, pues es bronca mía.
pero lo comparto. Si la barca, la comunidad corresponde a pie juntillas o tal cual a una estructura que nosotros concebimos como la Iglesia Apostólica Romana o la que nos encontramos como única expresión de una comunidad que tiene sus verdades, sus modos, sus pros y sus contras, sus filias y sus fobias y sus ideologías y sus sistemas de poder. Porque, obviamente, y como repito, la contradicción, por supuesto, es mía, pero me inquieta más pensar, cuando escucho tus palabras, si la identificación absoluta de la barca es únicamente la expresión romana, y a mí personalmente me parece que no, que Jesús es mucho más universal y que abre mucho más los espacios a expresiones. Tengo ovejas que no son de este rebaño, o no se los impidan porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, si permanecer en la barca tiene que ver solamente con permanecer de manera oficial y con mandato, en el caso de un presbítero, estoy hablando de mí obviamente, de permanecer, de estar con Jesús, significa permanecer en una estructura así, que a mí me crea muchas dificultades, y que entonces me enoja más. Yo creo que como Pedro me enojo, ¿no? Sí, o me desespero como Pedro, o echo pleito como Pedro. en los evangelios, si me permites hacer una referencia a los evangelios, no solo se habla de la barca de los apóstoles, dicen algunos pasajes que iban otras barcas, iban otras barcas. Es decir, la universalidad del evangelio no es exclusiva de una institución como la Iglesia Católica. La comunidad puede ser de muchas formas, lo católico no significa exclusivo. Lo católico para nosotros es... lo católico es lo romano. Bueno, yo no creo que no creo que solo, pero tampoco creo que nada de lo romano. La experiencia que yo tengo es que vamos caminando, vamos remando en una barca, cada vez es mejor y a veces es peor. Tiene sus puntos culminantes de espiritualidad, los momentos en los que la comunidad cristiana ha hecho la tarea de la caridad, de la liturgia. Las comunidades cristianas no son siempre estables. A veces están arriba y a veces están abajo. Y podemos notar que en esta época hay una crisis muy grande en la institución católica romana. Es una crisis que el Papa Francisco ha señalado muchas veces, que nos hemos quedado en la apariencia, que no hemos llegado al fondo del problema. Y entonces nos dan ganas de bajarnos de esta apariencia, ¿no? Pero no, tenemos que remar allí. Tenemos que, a donde nos puso Dios, a donde nos puso Jesús, si nos hubiera puesto en el protestantismo, en el luteranismo, en el calvinismo, estaríamos allí remando. Pero nos hizo nacer en una iglesia católica y a nosotros nos toca no bajarnos de esta barca en la que nos mandó, sino remar y permanecer y trabajar en esta barca. Yo pienso que hay muchas barcas. Yo no hablo de la Iglesia Católica como la única, no,
yo tengo la Sí, experiencia. y me gusta que lo explicites. Sí, hay muchas comunidades y en el Evangelio iban muchas barcas. A veces en la barca que va Jesús es una barca que no quiere ir. Ya llegará el momento del Evangelio que habla de las muchas barcas y a veces como es que secuestramos a Jesús. Jesús va en nuestra barca porque lo secuestramos, porque no nos gusta que se pase a otras barcas. Pero Jesús está en nuestra barca y está en otras barcas también. La cosa es que nosotros tenemos que permanecer en la barca que nos toca y no creer que si nos bajamos, porque hay mucha gente que se baja de la barca y se va a sus casas por una decepción, porque vio al cura con una mujer, lo acusan de tener una mujer o tener un chavito y la pederastia de los curas y, bueno, muchas cosas que están flotando en el aire que hacen que la gente se decepcione de la Iglesia Católica. Y bien, bien, qué bueno que se dan cuenta de los problemas. Algunos son inventados, algunos son reales. Pero la ventaja es que, bueno, la conclusión de salir de la barca lleva a un caos. Pierdes la fe, pierdes la escucha de la palabra, pierdes el esfuerzo que estamos haciendo todos. No permanecemos en la barca porque allí nos sentimos seguros, ¿no? Hay que lucharle y remar y trabajar. En eso consiste. Y hay muchas barcas, por supuesto. No solo la católica, por supuesto. Pero aquí nos tocó vivir, como dice la clásica, ¿no? Aquí nos tocó nacer y vivir. Entonces, aquí tenemos que... Sí, solo que no en una actitud de te aguantas y ya, ¿no? Porque una de las... No sería como ni siquiera cristiano, pues evangélico. De decir, pues así, porque el que manda, pues ya lo dijo así. Porque esa es una de las cuestiones de esta barca. Bueno, a lo mejor de todas las barcas, porque la tentación... Todas las comunidades son así. La tentación de tiranizar, ¿no? Del que manda es el absoluto, pues es siempre contrario al Evangelio. Y sí, posiblemente en todas las barcas hay esas tiranías. Yo supongo estas tiranías son producto del fanatismo, y el fanatismo es producto de una sensación de bienestar. Cuando uno tiene cuando uno tiene una experiencia de fe, los alcohólicos anónimos son muy clásicos en esto. Tienen una experiencia de fe en Alcohólicos Anónimos y, como dicen ellos, quieren meter hasta el perico al grupo, ¿no? A la esposa, a los hijos, a los vecinos, a los hermanos, a los amigos. Quieren meter a los amigos. Es decir, es una primera experiencia. Podríamos catalogarla como fanática, sí, pero es un resultado de una experiencia. Cuando nosotros nos encontramos con Dios o con Jesús, con la palabra o como le quieres llamar, es una experiencia tan impactante que salimos a las calles a propagandear. Y esta propaganda tiene un límite. Finalmente, la persona tiene que madurar su proceso. Entonces, en la maduración del proceso es descubrir que si bien yo me sentí salvado en esta barca, hay muchas otras barcas que están salvando a mucha gente. Es decir, quédate en la barca porque te quedas en la salvación que Dios te ofrece. No es que estés allí a fuerza, no. En la institución fanática se está a fuerza, pero en la experiencia, yo me quedo en la barca porque mi experiencia es que aquí me salvo. Aquí me estoy salvando en el esfuerzo.
Sí, no me refería yo al proselitismo, sino a la organización ya interna del tipo de autoridad que rige muchas veces en la iglesia, ¿no? Esa autoridad me parece que tiene su límite en este siglo. Esta autoridad que muchas veces la gente se sintió subyugada, esclavizada en otros tiempos, porque no había opciones más que la que estaba. Dígase la que está, ¿eh? En este caso la Iglesia Católica, a través de la Inquisición y a través del rey y cosas demás, pero también los musulmanes y también los judíos en sus familias. Es decir, esto es profundamente humano. Lo divino es la devaluación. Lo divino es el Evangelio, es decir, lo divino es el Evangelio. Cómo se establece una relación que no sea despótica, es decir, que tú llegues a una parroquia y digas, yo ya sé, y yo voy a cambiar la ingeniería y voy a conducir de otra manera porque yo sé más que la comunidad, ¿no? Eso es hacer un solito. Es hacer un solito. Te vas a hundir y te va a golpear el mar. Te va a golpear el mar. Cada vez que hacemos solitos. Que no significa solo bajarse de la barca. Hacemos solitos dentro de la barca. Dentro de la barca. Pues sí, por eso hay un pasaje que dice que el oleaje se estaba metiendo a la barca. Y los apóstoles en la barca le dicen: no te importa que perezcamos. No te importa que nos hundamos. ¿Sí? Jesús está en el timón, en la popa, no está en el liderazgo, ¿no? Está en el timón, en la conducción. Entonces, las olas golpean a la barca y se comienzan a hundir. Y aparentemente no responde Jesús porque aparentemente está hundido. Claro. Eso es lo que se siente en la barca. Y un poco la experiencia de nuestro tiempo, ¿no? Una barca que hace agua, más o menos, ¿no? Y es la experiencia evangélica. Siempre. En la Iglesia Católica hemos tenido momentos de mucha luz y momentos de mucha oscuridad. Y yo creo que vamos para abajo. Todavía no tocamos el fondo. Yo pienso que nos falta experimentar mucho sufrimiento. Yo también creo. Pero la verdad es que en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, los santos verdaderos, los fundadores, los líderes, los santos que han dado luz, no están en las cúspides, sino están en las bajadas. Ahorita es un momento para echarle ganas, para trabajar, no para ser canonizados, por supuesto que eso lo decide Dios, pero ahorita es un momento de experimentar y de proponer y de generar luz en este mundo y en esta iglesia. Sí. ¿Cómo ves, Jaime? Porque ya te quedaste ahí. Interesante. Viendo el ping-pong. No, interesante el planteamiento que pones. Yo traía a mi mente un poco se hace un solito desde la duda y pues chocas, te hundes. Pero yo creo que también en la iglesia se hace a veces un solito, pero ya desde la convicción, desde esta relación con Dios. Se hace un solo, es decir, los santos, yo me imagino a los santos que han reformado, que pues empiezan con una experiencia personal fuerte con Dios y luego se vuelven luz para todos. Yo creo que no es que sea un solo así de que yo tengo la razón y todo, pero sí se vuelve como un camino
dentro de la misma barca o dentro de la misma iglesia, pero que se vuelve luz, como lo decía el padre Miguel. Entonces, son como formas de andar solito. Yo creo que un santo, en el momento en que vaya, empieza a empujarle la emoción de hacer algo, de impulsar algo, tal vez sí comienza solo, pero ya parte de, pues, de una experiencia, pues desde el amor de Dios, desde la confianza en Él. Entonces, a partir de esto, pues ya se dan estos pasos dentro de la comunidad, aunque a veces el santo es el primer inconforme de todo. O sea, se han enfrentado a la Inquisición, se han enfrentado a los juicios, se han enfrentado, y pareciera que están solo, pareciera que es un camino solo, pero no desde la duda, ya no es desde la duda, ya no es desde, a ver si eres tú, voy, sino como desde una experiencia de confianza ya dentro de la misma barca y dentro de todo lo que proponía el padre Miguel. O sea, todo este desbarajuste, ¿no? Dentro de la misma barca, pero sí se inician estas experiencias. Esta experiencia puede ser así, ¿no? Desde la confianza, desde, pues vamos a sembrar luz, desde la palabra, desde compartir el evangelio, esto que estamos teniendo así en Invite. Son así, ¿no? Me gustaría hacer una precisión de palabras. No es solito, no es solito, porque los santos siempre fueron profundamente comunitarios. Pero sí, la inspiración de la reforma, vamos a decirlo así, de la luz es personalísima. No es individual, sino personalísima. El santo La respuesta a la voluntad de de Dios, ¿no? experimenta una cosa interna. Por ejemplo, vamos a analizar a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es personal la llamada, pero profundamente comunitaria. El Señor lo mete en una barca, y no solo en la barca de su comunidad de frailes, sino caminan hacia Roma para estar integrados en la barca de Pedro. Es decir, todos los santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, todos son inspirados personalmente, pero no hacen solitos, no hacen solitos. Son personas inspiradas personalmente como reformadores, como conductores de una nueva realidad, transformadores, las transformaciones que han venido haciendo la iglesia, pero no solitos, sino que el Señor los impulsa desde su interior a tener una comunidad. Santa Teresa hablaba de sus hermanas, San Francisco camina hacia Roma, San Ignacio de Loyola ayuda al Papa, todos son profundamente comunitarios, no solitos. ¿Sí? Víctor. Sí. Yo, como dije al inicio de la intervención pasada, creo que el ambiente natural, o la condición más me parece más exacto, la condición de la vida cristiana en la comunidad. De otra manera, no hay, puede haber, como decías, como actos de llanero solitario al interno de la barca, y de hecho los hay, y muchísimos, ¿no? Es más bien el estilo pastoral de nuestros tiempos, el hacerla de llanero solitario, el resplandecer, el lucirme, etc. Y sí, coincido plenamente contigo que la experiencia del santo es la atención a la escucha de la voluntad de Dios y de los signos de los tiempos que urgen. Efectivamente, los santazos de esta iglesia nacen en tiempos de crisis, y así pues podríamos repasar todos, porque los santos responden a una moción del Espíritu Santo que responde a su vez a la necesidad de la comunidad de bautizados. Así es. Jaime, un comentario final. Pues a seguir remando, a seguir caminando, a seguir avanzando. Yo creo que esta experiencia personal de Dios es lo que va generando la comunidad.
la comunidad desde esta experiencia personal y pues yo creo que ya a partir de ahí pues vamos remando y vamos enfrentando todo lo que estamos viendo en la iglesia, afuera y adentro. Sí. Muy bien, Víctor, un comentario final. Pues nada, eso, hay que ponernos en las manos de Dios y pedirle la asistencia de su Espíritu para seguir en el camino al que nos ha llamado. Muy bien, pues Pues ahí está el planteamiento, amigas, amigos, es efectivamente un evangelio bastante confrontador, y lo digo desde mi propio corazón, es muy confrontante este evangelio, Miguel también, y pues así es, la palabra de Dios ya lo dice la Escritura, es una espada de doble filo que ¡pah!, ¿no? Penetra profundamente, y nuestra esperanza es que siga penetrando en nuestros corazones. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Gracias a los que nos tienen la paciencia de escucharnos. Sí, pues ahí está. Recuerden que poner sus intenciones para la misa dominical. Seguiremos transmitiendo mientras continúe esta emergencia los domingos a las 11 de la mañana por este canal Invite 4. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias.